Somos multiversos y tenemos un panel de lujo. Vamos a hablar de la industria, el sector audiovisual. ¿En qué situación nos encontramos? Se encuentra con nosotros Francisco Toro, director de Imaginaria Audiovisual. Gracias, Francisco, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, harto tiempo. Habíamos tenido contacto por ahí en algunas entrevistas en vivo para un proyecto también ligado al mundo audiovisual. Así es. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Como analizando los nuevos procesos, los nuevos tiempos. Sí, harto. Y hay harto en lo cual avanzar. También está con nosotros Felipe Undaca, productor general de La Tostadora Producciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Vamos a estar hablando en detalle de lo que está haciendo La Tostadora. Hay varias agencias productoras que están marcando un camino notable y que de repente ustedes quizás no lo saben, pero son de acá de la zona y hay que rescatar los referentes locales. Estábamos hablando hace un rato atrás, y seguramente lo conocen, Juan Carlos Kohler, productor general, precursor de la televisión educativa, que fue premiado acá, en Santo Tomás, acá, en la sede de Concepción. Vamos a estar tocando esas temáticas también. Y está con nosotros Nino Aguilera, director de Ciudad Mural y productoras y así. Y tengo la suerte además, mira lo que es los multiversos, de haber trabajado con tu papá mucho tiempo. De hecho, mi partida de inicio en el mundo del periodismo fueron en la Radio Universidad del Biobío con tu papá en particular. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, William. No, bien. Oye, ¿qué les parece? Mira, hay una serie de temáticas que nacieron, gran parte de ellas, a raíz de la lamentable muerte de Cecilia. Y de ahí nos dimos cuenta que quizás nos faltaba, o lo de Cecilia, nos dio pie para saber de que nos falta quizás seguir sabiendo de la identidad audiovisual que se está creando y de las faltas que nos hacen en el sentido también de tener más identidad audiovisual con referentes y referentes locales de acá de la región. Ahora el panel en ese sentido, lo primero, ¿cómo ven esto en particular? De Cecilia se preparan una serie de docu-serie en particular, una obra de teatro que se sigue estrenando cada cierto tiempo, y eso que es bueno, en el Teatro Biobío. Chiquillos, ¿cómo lo ven? Partamos con el Nino. Bueno, yo estoy volviendo a Concepción después de mucho tiempo afuera. Hemos estado trabajando hace un par de años acá en Concepción con varias cosas. De hecho, con Felipe hemos trabajado con La Tostadora. En proyectos de ficción, en proyectos también documental. Entonces tengo una mirada que, si bien soy de Concepción, pero también un poco más de afuera que en los casos de ellos. Yo pienso que cuando las ciudades o las localidades comienzan a tratar de parecerse a la capital es donde se quiebra todo y donde todo se rompe y tal vez donde no se puede encontrar algo de tanto valor como cuando es la identidad lo que se releva o se trabaja. No solamente como una cuestión como costumbrista, digo, sino que construir desde ahí el discurso, la estética, las puestas en escena. Y yo, insisto, como desde mi mirada de adentro y de afuera, siento que igual en Concepción está sucediendo eso de alguna forma. No me quiero meter en el tema de Felipe, pero pensaba en el caso de los búnkers, el video de los búnkers, que los búnkers eligen trabajar acá y trabajar con equipos de acá, etcétera. Y bueno, el video que está muy, muy bonito y que lo que muestra eso, pues identidad, en este caso del puerto. Yo siento que la identidad es sobre lo que hay que trabajar sin duda. Oye, ¿cómo lo ven ustedes, Felipe, Pancho? Claro. Bueno, digamos que toca un buen tema el Nino, es que nosotros lo vimos acá y lo llevamos en reportaje. No sé si tirarlo de fenómeno, porque de repente quizás navegamos en conceptos que quizás están mal utilizados. Pero bueno, el concepto de los búnkers, cuando estaba la famosa cuestionamiento que quizás Concepción o regiones no están capacitados para recibir grandes eventos culturales, y nos damos cuenta que sí. 40.000 personas en el Estadio Terroa, y así. Y hablando del mundo del cine y de la producción, Dominio Vigente de Juan Mora, premiada en Alemania, que es lo que está haciendo Pancho. ¿Cómo lo ven ustedes precisamente esta temática y lo que le plantea Nino? Bueno, yo en lo personal creemos con mi socio, en La Tostadora somos dos, yo y Lorenzo. Y claro, pues en lo personal creemos que esta búsqueda de la identidad que se genera desde el audiovisual, acá nace desde lo local, ¿cachai? O sea, en el fondo, todos los lugares tienen su identidad particular. Acá el realizador local, acá busca resaltar desde otras veredas. Por ejemplo, la realización en Santiago, en la capital, cuenta con mucha más facilidad, mucho más acceso a otro equipo y otro tipo de calidad y otro tipo de equipos de trabajo también humanos. Pero acá resaltamos también otro tipo de cosas, que podemos sacarle el jugo a las locaciones, a la luz natural, y eso hace también generar una búsqueda distinta, que habla un poco de la identidad de lo que hacemos. O sea, todos los creadores de contenido
buscamos un sello particular. Pues. En el caso de nosotros, la búsqueda de esta imagen más cinematográfica, en particular en el trabajo que hicimos con los bunkers hace poco, esto lo grabamos en marzo, y claro, hay unas imágenes de making of ahí que, bueno, si ustedes ven, es un trabajo súper austero, o sea, como que no es un video pretencioso en términos de ocupar equipos tan grandes, tan iluminar tampoco, es lo básico y lo sencillo. ¿Con qué cámara se grabó? Y lo otro, lo vamos a tocar también con Pancho, que está fuertemente ya instalado un tema bien importante a través del festival, de las carencias de los pueblos originarios. Ayer estuvimos hablando con el secretario ejecutivo de la Comisión por la Paz y hablaba de los problemas que ha instalado el propio Estado y que el propio Estado no ha logrado resolver. Y ahí el mundo audiovisual ha logrado permitir visibilizar carencias que todavía persisten en pleno 2023. Pero después de para pasar a Pancho, ¿cómo se trabajó este video en particular? Hablando precisamente del lenguaje técnico y de que un mundo que quizás ustedes o yo o los que estamos acá conocemos, que es la dirección de fotografía. Que uno puede pensar, oye, quizás los que no dominan del área, se entiende, uno no puede ser tan pretencioso en querer que todos se ven de todo. Claro. Pero en particular este video, que tuvo una recepción, pero increíble en las redes sociales, y ahí vamos a hablar más adelante, tenemos tiempo para hablar precisamente del fenómeno de las redes sociales y lo que dejó a favor o no la pandemia. Igual, de cierta forma, ahí lo que buscamos es trabajar en un equipo mega reducido, éramos 4 personas. ¿4 personas? Sí, 4 ¿Cuánto personas. tiempo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo entre grabación y ya No, todo la lo compaginación? grabamos en un día con ellos. Y hay imágenes aparte que hicimos en jornadas separadas. Pero en el fondo, acá se buscó trabajar de forma más reducida porque, claro, pues son los bunkers, la gente los conoce, entonces, bueno, y pasó. O sea, como que íbamos todos en una van, ya teníamos las locaciones listas y todo, entonces era llegar y grabar, y claro, pues, empezaba a llegar gente. Harta gente, sí, pues recuerdo claro, las redes sociales, el boca a boca, y también sigue funcionando. Claro. Y qué bien que siga funcionando. Yo que vengo, al igual que quizás muchos de ustedes, no soy generación para nada redes sociales, y quizás ahí vamos a tener un punto en común. Igual en el caso de ellos se buscó, claro, como te comentaba anteriormente, se buscó generar esta identidad local. Esta es la visión que como equipo tenemos de Talcahuano, que también le gusta mucho a la banda. A ellos se les presentó la idea primero y les gustó mucho. Y claro, pues mostrar el puerto como es. O sea, como un poco eso. Sí, pues y no esconder las carencias. Claro. Mostrarlas, visibilizarlas. Y el puerto tiene harto tema en conexión, en infraestructura. El Teatro Dante, que hace cuánto tiempo estuvo, mucho tiempo literalmente casi botado. Claro. Y un punto de cultura que afortunadamente se recuperó. Oye, Pancho, hablando del tema que están tocando tus colegas también. Y tú en Identidad has trabajado harto y sigues trabajando en ese sentido. ¿Sientes que han habido avances en ese sentido, en identidad, pero por sobre todo identidad audiovisual, en las carencias y desafíos, por ejemplo, de los pueblos originarios? Mira, yo creo que hay que partir de un punto que es que Concepción es una ciudad y vivimos en una región, un territorio que llamamos región, que es multicultural y donde de alguna forma conversan muchas identidades. Yo hablaría de las identidades que transitan aquí. Y en base a esas identidades, también existen identidades desde lo audiovisual. Todos venimos y somos de lugares distintos. Y por lo tanto traemos con nosotros una mirada del mundo que es distinta. Felipe es de Los Ángeles, por ejemplo, y su mirada tiene que ver con haber crecido en un lugar que es súper distinto a mí, que crecí en el puerto. Entonces, mientras Felipe escuchaba, no sé, pasar un tipo de pájaro, yo despertaba con el sonido de las gaviotas. Entonces, todas esas cosas igual están pregnadas a nuestra visión como realizadores y realizadoras, en cómo nos enfrentamos al territorio. Y en base a eso, el trabajo que yo he hecho junto con Ramón Ávila, que es mi socio, y muchas otras que se han sumado al equipo, primero desde las películas, tiene que ver con perpetuar ciertas cosas que sentíamos no existían o no estaban, y que tuvimos como el beneficio de poder conocer y de encontrarnos ahí en nuestra búsqueda por nuestra identidad, nos encontramos. Y un escritor hubiese hecho un libro, un músico hubiese hecho un disco quizás, pero nosotros hicimos unas películas porque tiene que ver con nuestro lenguaje, con el lenguaje que nosotros tenemos. Entonces, cine de raíz de las primeras naciones no hay muchas.
no hay muchas, y la mayoría son creadas por realizadores y realizadoras que pertenecen a esos pueblos y que tienen ciertos elementos de identidad que son interesantes, pero también son hechos por personas que vienen de afuera y que tienen una mirada occidental sobre estas personas, y ahí se pierde todo, porque en la mirada occidental rompemos con eso. Entonces, cuando la realización es desde dentro, la identidad aparece de otra forma. Para mí, por ejemplo, hace una semana atrás se juntaron varios documentalistas y me invitaron, y una realizadora que además es activista me dice: yo enseño Mapudungun con tus películas. Me enseño Mapudungun con entonces las películas van creciendo y la identidad se va desarrollando. Lo mismo con el festival se hace cargo de las identidades del territorio. No se hace cargo de mostrar películas por llevar más gente a la sala, sino se hace cargo de mostrar películas porque se hace cargo del territorio, de las necesidades del territorio, y de alguna forma plantear el discurso que nos haga cuestionarnos quiénes somos, que al final es lo que hacen las películas y lo que hace el cine. Y al hablar de los orígenes y precisamente de las identidades, partamos cada uno. ¿Qué les gatilló a ustedes? Hoy día ya son referentes en ese sentido, lo importante también de relevar a ustedes como referentes. De repente tenemos esa mega santiaguina, que afortunadamente eso está de a poco desapareciendo, que todo en Santiago está en la referencia. No, aquí tenemos ya una muestra, son ustedes. ¿Qué les gatilló a todos ustedes, o dónde estuvo la piedra o la bisagra para decir: ¿sabes qué? De aquí me agarro y de aquí profesionalizo lo mío, o bien me proyecto en cada uno? ¿Qué les abrió la mente y dijeron: oye, esto es mío? Referencia particular. A mí, Augusto Góngora, Teleanálisis, lo que hizo bajo dictadura militar, cívico-militar, lo tengo como referente. Una película como La Frontera también, así. En el uno a uno, ¿dónde están los orígenes? ¿Dónde está la génesis de cada uno de ustedes? Excelente pregunta. Me cuesta encontrar como tanto algo en particular en el pasado, porque siento que es una cuestión como que se va construyendo y van apareciendo referencias y elementos que también van nutriendo con la misma fuerza, creo, que cosas iniciales. Pero siguiendo un poco lo que está hablando, yo creo que para trabajar en esta ciudad o acá, a mí me pasa por lo menos que lo que me estimula o que gatilla el trabajo es justamente ver que hay elementos territoriales que son importantes, que son bellos, pero también algunos que son profundos o importantes, como por ejemplo la música en Concepción, aunque sea un cliché, por ejemplo los murales de Concepción, y por ejemplo lo que estamos trabajando ahora, que un CNTV que vinimos a grabar, que es Memoria Férrea, que tiene que ver con el ferrocarril, y se junta ahí los murales con el ferrocarril, el mural de la exestación, en fin. Entonces, a mí particularmente, aparte de estas piezas que tú dices, que hay bastante, creo que lo que más me motiva de trabajar es justamente sentir que existe ese nexo, como biográficamente, de haber conocido todos estos lugares y estas cosas, pero ahora desde la realización poder encuadrarlas, ponerlas en escena, darlas a conocer. Particularmente para mí tiene que ver con eso. Estos días he estado recorriendo mucho Concepción, caminando por todo Concepción, y me he encontrado con eso. Por ejemplo, a veces las imágenes que estamos viendo de estas muralistas jóvenes, que este es un proyecto que estamos trabajando justamente con la Universidad de Concepción, la Fundación Gregorio de la Fuente. Jimena Perón está ahí. Jimena Perón, Rodrigo, porque nos está viendo, yo creo que a esta hora de la tarde, que tuve la suerte de trabajar con ella en TVN. Sí, hemos trabajado hace muchos años con la Jimena y con Rodrigo Aguilera, que es mi hermano también, con quien estamos trabajando. ¿A distancia trabajado con el Rodrigo? Sí, pues. Y me pasaba que, bueno, aparte de otros proyectos que hemos estado trabajando aquí con el Álvaro Sáez, que es un actor de que trabajamos en El Padre Las Aves, que ir abordando cada tema, voy viendo cómo todo se va cruzando, y sobre todo en términos como de los artistas, van apareciendo históricamente, cómo se van cruzando en la arquitectura, en la definición de la ciudad. Yo soy de Concepción, por eso ahora tal vez un poco más, a diferencia de Pancho y de Felipe, Los Ángeles, Talcahuano, yo soy de Concepción, siempre viví en el centro. Entonces estos son como los elementos que veo más rápidamente. Y me ha pasado con estos proyectos y ahora que, no sé, como que me voy nutriendo y me voy entusiasmando más. Siento que hay mucho de este lugar que tiene que ser puesto en escena, lo digo yo. Digo, en el cine, en el documental, en la televisión o en formato de reserva, lo que sea, pero como relevarlos en su identidad, en su verdad. Porque además también pienso que hay veces que la ciudad es como Concepción, que es una ciudad muy bella arquitectónicamente en muchos sentidos, pero siempre vamos a volver a los 3 o 4 lugares comunes de la ciudad que son súper vistosos y que son las postales. Pero también están, por ejemplo, los barrios de Concepción, los barrios de Talcahuano, a propósito del video. Y bueno, y de Chiguayante, y de San Pedro, y de Hualqui,
etcétera. Entonces, para mí ahí está la referencia más importante, más que unas películas que por supuesto que me estimularon, o documentales, son los lugares. Como que los vuelve a conocer, los vuelve a reconocer y empieza a saltar el valor que tiene cada uno. Por ejemplo, estos días he estado, como te decía, recorriendo el centro y caminando mucho por todo el sector de la remodelación Paicaví. ¿Cómo que está? tiene historia todo ese sector. Es un lugar increíble. Mira, nosotros un tiempo que también es importante porque nos vamos... lo importante es poner y destacar en las zonas rurales que están muy cerca. En Concepción hay zonas rurales. A la gente que nos está viendo de diversos puntos del país, sí hay zonas. Por ejemplo, el caserío Chaimavia, que el último paso del sistema frontal, a través de la crecida del río Andalién, como que visibilizó, oye, nosotros lo conocemos. Y te encuentras con que son localidades con una sabrosa información cultural, muy distinta al frenesí de estas zonas, que Paicaví, la remodelación, que también tiene historia. Entonces es importante lo que destacas tú también en ese sentido. Sí, y también porque creo que Concepción, la región, particularmente Concepción, porque estamos hablando de acá, tiene un movimiento artístico, cultural, político, de pensamiento, etcétera, que yo creo que, claro, uno puede decir no es algo que se esté pagando bien, por decirlo de alguna forma, o que se pueda establecer una industria o algo así, es verdad. Pero también hay un ecosistema que yo advierto que se nutre a sí mismo y que surgen figuras, personas, músicos, películas, directores, etcétera, que en el mismo sistema es suficiente. Es decir, claro, ojalá llegara a Santiago, así como la gente de Santiago dice, ojalá llegara, qué sé yo, afuera, y está bien. Pero dentro de la ciudad, dentro del territorio, también se retroalimenta y es valioso. Yo creo que eso en sí mismo ya es muy valioso. No necesariamente siempre estar pensando que esto tiene que tener otro vuelo, o tiene que tenerlo, pero digo, ese es el principio que yo creo que es más importante, sobre todo en una ciudad como esta, donde yo siento que se ha descuidado por parte de quienes están a cargo de la ciudad todos estos valores. Es la gente la que está rescatándolo, relevándola, grabando Talcahuano, haciendo el festival. Somos las personas que viven acá, la están haciendo, pero yo creo que es una ciudad que está un poco descuidada. Hay otra temática. El tema patrimonial en Concepción ha sido, desde mi punto de vista, no sé cómo decirlo, pero un crimen. Oye, un tema para que también nos naveguen. Nosotros para el Día del Patrimonio hicimos al menos 12 piezas documentales y reportajes dedicados al patrimonio en diversos puntos de la región del Biobío, Lota, el Liceo Enrique Molina, Garmendia, y así, el centro de detención en el Morro, en Talcahuano, y así. Hablando de los orígenes y aprovechándolo de lo que nos dice también el Nino, de la identidad, los territorios, lo descuidado que está en algunas zonas, el trabajo que están haciendo en torno a registrar los murales, es una muestra de lo que tenemos que seguir avanzando. ¿Cómo lo ven ustedes? Y no están los orígenes también. Claro. Bueno, no sé, yo creo que como comunicadores igual tenemos como la misión de cierta forma de comunicar todas estas cosas, todas estas situaciones a través del contar historias. O sea, yo creo que es súper importante que ya sea que estés haciendo o un video corporativo o institucional o un contenido para redes sociales o un programa de televisión, es súper importante qué es lo que hay detrás, qué es lo que quieres decir. Entonces, y claro, y localmente hay muchas cosas que decir. El hecho de mostrar, registrar estos murales igual habla un poco del contexto, por lo que decía Nino, y claro, pues, desde distintas vitrinas tenemos cosas que decir y posturas también. Pues. El territorio habla mucho, como dice Francisco, igual. O sea, podemos hablar de Talcahuano, podemos hablar de Alto Biobío, podemos hablar de Concepción, siempre hay algo que decir. Lo importante es cómo lo decimos, porque hoy en día todo está en la palma de la mano. O sea, si tú puedes sintetizar información en un minuto, la idea es que sea algo valioso, que deje algo. Que ha crecido harto. Tomándome ese tema también, aprovechando, ya que estamos hablando de los orígenes y en el área tuya, ¿de dónde es que sale la creación de la tostadora y cuánto impactó o no? Yo hablo de ahí quizás y peco de ignorante. En el mundo de los spots, yo al menos, repito, peco de ignorante. Si ustedes me dicen, al tiro me destruyen. En el mundo de los spots siempre teníamos referenciado como a la industria brasileña, argentina. ¿Algo de eso impactó la tostadora o no tiene nada que ver? ¿De dónde sale tu idea o la idea del grupo que formó a la tostadora? Claro, inicialmente todo comenzó, claro, como decía, como tratar de contar historias, como hacer una película es muy caro. Tratábamos de buscar el look cinematográfico a través de un videoclip o de cosas más sencillas, más logrables desde acá.
Sí, claro, con el tiempo se fue haciendo mucho videoclip. Llevamos, yo creo, más de 35 videoclips hechos ya. Debe ser muchos más, no me he contado nunca. Pero en el fondo de ahí nace la necesidad de contar algo. O sea, nosotros siempre buscamos este look cinematográfico, ya sea desde un spot o algo más documental también, o un videoclip. Siempre se busca como eso. Y sin dejar de lado el profesionalizar esto que llamamos industria local. ¿Sí? Es la gran pregunta que estamos planteando hoy día, si somos un sector o cuánto nos falta de pasar de ser un sector a una industria, que es una eterna discusión, es como hablar de Concepción, la cuna del rock, algunos dicen que está en Valparaíso, y así. Claro, y es difícil igual, porque por ejemplo, si tú me preguntabas sobre los comerciales o de los spots, nosotros como promedio en 5 años deberíamos hacer 1 o 2 al año, es muy poco lo que se hace. Lo que sí más prestamos servicios de producción a productoras externas que vienen a rodar acá. Pero claro, acá se hace muy poco y un comercial a la escala local es muy distinto a hacerlo en Santiago. Oye, Pancho, y hablando del tema de los orígenes, vamos a los orígenes, ¿cuál fue la gatillante? Antes de una pausa vamos a ver un tráiler de una película en particular que está generando varios revuelos y que ha ayudado, entre otras cosas, no sé si a visibilizar, y ahí también vamos a hablar de lo occidentalizado que estamos de repente con superproducciones. Hablamos de las famosas bioepic, vamos a revisar más adelante Oppenheimer, que no sé si han tenido la oportunidad de verla, vamos a conversarla más adelante. ¿Dónde están los orígenes de Pancho y cuáles son las proyecciones también, pues? Mira, son bastante simples. Yo, cuando chico, mi viejo me llevaba, mientras él iba a comprar al supermercado con mi mamá, y me dejaba en el videoclub Imagen, o Internacional, que quedaba en la esquina de la Plaza Talcahuano, y me dejaban ahí y yo buscaba en las películas como historias que me llamaran la atención, porque no había tráiler. Tengo que haber tenido 5 años, 6 años. Mi papá trabajaba en la pesca, entonces se llevaba el VHS del buque para... El super VHS antes. Sí. Y ahí veía las películas, pues. Entonces trataba de ver las películas 2 veces siempre, y para mí era como un espacio donde pensar, donde estar. No viajaba mucho, no salía mucho, entonces para mí los viajes y las salidas eran las películas. Y ya estando más grande después, yo dije, pucha, así como pasaba conmigo, yo creo que hay ciertas personas que les pasan y me gustaría hacer algo parecido. Y de alguna forma rescatar ciertas historias, ciertos momentos que a alguien le pueden tocar. Yo creo, y es mi premisa, en que las películas pueden cambiar, que pueden cambiar el mundo, que pueden cambiar a las personas y esas personas cambiar el mundo. Creo firmemente que las películas no son simples cosas para ver y para observar un rato, sino son momentos para estar y de alguna forma reflexionar y avanzar en eso hacia lugares nuevos. Pues el cine para mí es eso, y ahí es donde aparece un poco esto de la industria local, esto de somos industria o no somos industria. Nosotros tenemos una productora hace 16 años y nunca hemos mirado para Santiago. Nos ha tocado mirar para Santiago porque hemos tenido que ir y hacer ciertas cosas allá, porque simplemente el centralismo es terrible. Y Conce es como, todo el mundo habla de Conce. Yo no creo que Conce tenga que tener una industria como la de Santiago, como la de Madrid, como la de Nueva York. Conce tiene una industria como la industria de Conce nomás. Nosotros tenemos ciertas características en los tiempos que nos tomamos, en las formas que actuamos, en la forma en que trabajamos, en los valores que tenemos, en los equipos con los que trabajamos. Y a mí me parece que el profesionalizar y que esa palabra solo signifique una cosa es un error. Que decir industria significa esto es un error. Porque si le buscamos un camino para definir cuál es nuestra realidad, cuál es la forma en que vamos a trabajar, de qué forma, con quiénes, en cuánto tiempo, eso se transforma en una industria. Podríamos buscar la definición de industria, pero nos va a llevar a la industria como a otro tipo de industria, no a la industria del audiovisual, de la creación, de donde compartimos ideas. Yo me pregunto, ¿existe la industria de las ideas? Me pregunto, ¿existe la industria del pensamiento que busque que las cosas cambien? Me pregunto, ¿existe la industria de los festivales de cine? Entonces, no erremos el camino. O sea, no digo que yo tenga la respuesta, pero no erremos el camino, tomemos el camino correcto. No el que nos dicen desde 600 kilómetros al norte.
Al otro lado, al sur. Oye, vamos matizando, vamos revisando algunas películas, teasers nacionales, regionales. Hemos revisado gran parte de los trabajos de cada uno. Vamos a una pausa y vamos revisando la apuesta de Christopher Nolan, que debe ser uno de los directores extranjeros, referenciado en una serie de temáticas. Vamos a revisar un adelanto, nos vamos a la pausa de esto, pues seguimos conversando. Vamos con el teaser, en realidad el trailer de Oppenheimer, en la película que habla, entre otras cosas, no tan solo, no sé si la han visto, de la bomba nuclear. Habla de una historia de vida en particular. Vamos con Oppenheimer, pausa, pues seguimos con más acá, en Multiversos. We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. What's happening here? El escudo tiene un origen en 1971, se instala en este lugar y se transforma en una tradición para los estudiantes, fundamentalmente la comunidad de nuestros estudiantes de pregrado e incluso posgrado, de no pisarla como una especie de cábala para augurar la graduación oportuna y con una buena calificación. Se retiró todo lo que es blanco, se cambió completamente los bordes, las estrellas, las hojas y la antorcha completa. Le cambiamos un poquito a la forma anterior, le dimos una forma más cilíndrica. Uno se da cuenta que es importante para miles de jóvenes, lo que significa, lo que representa. Muchas veces cuando hemos hecho limpieza general me piden que si se pueden sacar fotos porque se están titulando, porque no lo pisan hasta que se titulan. Logramos brindar toda la logística para que ella su trabajo lo hiciera de la forma más cómoda. Le dotamos de una instalación de faena, este cierre, para que ella tranquilamente, junto con su equipo, lograra a cabalidad su intervención.
representa un desafío de cuidado, de limpieza, ¿cierto? De representar también y de fortalecer la identidad de quienes formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de la reapertura, invitamos a toda la comunidad a valorar este escudo, a cuidarlo, como toda nuestra universidad, que es un patrimonio no solo de quienes formamos parte de la comunidad, sino que también de la región y del país entero. Muy importante para todos y todas las estudiantes de la universidad, sobre todo porque en el escudo se marca un hito, ¿cierto? Al momento de la titulación existe toda una creencia en torno al escudo, entonces en la misma línea de que es un hecho que tiene que ver con la identidad de los y las estudiantes de la universidad, también es necesario, dentro de este sentido de pertenencia que existe, ir cuidando estos espacios, entendiendo la importancia que tienen para cada uno de nosotros. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Conéctate por las pantallas de TVU. Entonces lo que hemos estado realizando un poco es hacer esa vinculación entre municipios o comunas con las distintas universidades para encontrar soluciones a problemas que realmente a veces son bastante simples de resolver desde la academia, otros tienen un cierto grado un poquito más de complejidad, otros son transversales a distintos municipios, que sea el problema de los residuos, un problema que afecta a todos los municipios, que lo hemos visto en nuestro recorrido. Y por tanto yo creo que si bien cada una de las universidades tiene estas unidades de vinculación con el medio... Efectivamente, nosotros queremos mantener su legado vivo a través de esta obra, que esperamos poder remontarla pronto. Hubo mucho interés, vinieron varios programadores de otras ciudades del país a ver la última temporada. Esperemos que pueda girar por otras ciudades de Chile durante este año o inicio del próximo año, y también volver pronto al Teatro Bío Bío, porque de aquí nace y aquí es donde el público la ha podido disfrutar. Ha viajado gente de Santiago a verla, de Antofagasta, y también ese es un objetivo de nuestro teatro, poder descentralizar. Después de Santiago, Concepción la lleva. Cecilia es un estandarte. Gracias por haber entregado tanto, haber tenido una vida preciosa, admirable. Y adiós, partió, pero hasta pronto, Cecilia. No, un adiós, hasta pronto. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Volvemos, estamos en vivo a través de todas nuestras señales en internet, en Instagram. Estamos hablando de cine, identidad regional, identidad cultural. Y antes estamos con un panel, repito, de lujo. Esto nos va a dar pie el tráiler que lanzamos hace poquito. En nuestra pausa hablamos de Oppenheimer, Christopher Nolan. Y eso nos va a abrir debate también para hablar también de las apuestas regionales, en particular de lo que se está haciendo en torno a Cecilia. ¿Les gusta Nolan? ¿No les gusta Nolan? ¿Han visto Oppenheimer? ¿No la han visto? Por ahí la han visto. ¿Tú la viste? Yo la vi, sí. A mí no me gusta tanto Nolan, o sea, no soy seguidor, pero es una película que es un espectáculo. Yo creo que hay cine que da espectáculo. Hay películas que uno puede ver en Netflix, en la casa, y da lo mismo, pero creo que esta película de Nolan es una película que da espectáculo, que hay que ir a ver al cine. Tiene de los mejores diseños sonoros que yo había escuchado hace mucho tiempo. La referencia a Kubrick todo el tiempo, en todas las cosas que hace. El uso del violín. Sí, no, la musicalización es muy buena. Creo que a uno le guste o no le guste Nolan, son 3 horas que valen la pena. Oye, y Felipe, Nino, no sé, Nino no ha visto... No he visto Oppenheimer. Lo que pasa es que me pasa también a veces, no sé si le pasa, es que siempre como que, no sé, alguien que trabaja en cine está viendo mucho cine, a mí a veces me pasa que no veo nada durante mucho tiempo, también porque estoy en otras cosas o referencias en particular sobre lo que estoy haciendo. Entonces me pasa que de repente me pierdo mucho tiempo, semanas o meses, de no cachar lo que está pasando, o cachar lo que está pasando pero no ver las películas. Y otras veces que es lo inverso, que como descanso de esa parte de los procesos como creativos, que estoy tan encerrado y estoy revisando como películas.
Entonces esta no la me tocó, pero tengo mucha ganas de verla porque además, como dice Pancho, por lo que dicen, hay que verla en el cine. Aunque debo decir que yo creo que todas las películas hay que verlas en el cine. Todas, hasta la película más austera y más simple, ese es el lugar donde tienen que estar. Yo creo que cuando uno está grabando, cuando está editando, tú dices esto tiene que estar en una sala donde esté todo en silencio, ojalá nadie comiendo palomitas, todo oscuro y que solamente sea ese el centro, que es muy distinto cuando estás en la casa viendo y hay un montón de cosas que te distraen. Yo creo que todas las películas hay que verlas así, pero claro, estas películas que tienen unos presupuestos extraordinarios, por supuesto que lucen técnicamente por todos lados. Oye, Felipe, ¿te gusta Nolan? ¿Viste Oppenheimer? ¿No te gusta? No la he visto. No he tenido el tiempo de verla. ¿Has visto algo? He leído, no sé, la saga de noticias, Batman, Memento, Tenet. O sea, claro, no. He leído cosas como impresionantes del tamaño de que era el rollo de exhibición del IMAX, que fue el formato en que fue filmada la película. Pero no la he visto. Oye, no puedo hablar mucho. Vamos avanzando y también aterricemos acá a nivel regional. Y Cecilia, y nosotros hemos revisado como canal, hemos hecho una serie de espacios. Vamos a presentar también algo que seguramente ustedes ya lo han visto, también un tráiler relacionado precisamente a la serie de apuestas, obras de teatro que está girando en torno a la figura de Cecilia. Veamos y hablemos precisamente no tan solo de Cecilia y de la referencia que tengan ustedes en el mundo de la bioépica o de las biografías musicales e identidad audiovisual acá en la región del Biobío. Veamos y volvemos. Nadie se mete con la incomparable, a no ser que sea para ayudarla. ¿Estamos claras? Señoras y señores, hace un tiempo pasé una especie de vacaciones con una jauría de mujeres. Mientras el tribunal dicta la sentencia, bienvenida a tu nueva casa. Cantadora Víctor, ojalá pues concha de tu madre. Estas aquí son todas incomparables. Sobrevivir la existencia. Sin razón, lo que siente una mujer, solo hay que estar la verdad, tan solo yo. Hablar de cine es también hablar de música, de bandas de sonido, de sonoridad. ¿Con qué se van quedando ustedes o cuáles son las referencias en este sentido y cómo van incorporando este factor de la música que a mí en los reportajes que estamos haciendo siempre lo incluimos? El track de audio siempre va incluido, pero no el track por track, sino que tenga una intención. ¿Cómo lo van incorporando ustedes en cada pieza audiovisual que van generando en particular? O sea, el sonido es fundamental. O sea, es parte de lo que le da el ritmo a lo que quieres decir también, en lo que quieres que estés haciendo. Claro, pero desde acá, claro, hay una búsqueda, pero no sé si está tan resuelto en ocasiones. ¿Y cómo trabajas tú ahí en ese sentido? La banda, la sonoridad de la producción que te encargan. Y voy a poner un ejemplo porque lo usé yo incluso en clase y ahora te lo transparento. Lo que hicieron ustedes con la viejita acá, el spot de equidad de género, que lo trabajaron en la Universidad Santo Tomás. Eso creo que fue el 2018. Fue notable porque apela a un tema que hemos conversado y es el contar historias. ¿Cómo fueron trabajando e incorporando el sonido a esto? Bueno, hay un montaje sonoro mediante software, pero la verdad es que ahí, claro, hubo un trabajo igual grande, porque esto ya venía desde hace un tiempo con un equipo de danza, con una compañía. Y desde la dirección, yo soy productor, entonces desde la dirección hubo un trabajo de varias semanas como preparando esta coreografía, que en el fondo es cada secuencia de esta campaña, de la campaña que se hizo, habla un poco de la violencia de género, como que aquí hay situaciones, pero más llevado a lo metafórico. Oye, Pancho, y en el mismo tema, tú que has trabajado fuertemente en las zonas coordinadas, precordinadas, el sonido juega mucho. Tú hablabas del Mapudungun y yo también tuve la oportunidad de trabajar en una escuela en particular hace mucho tiempo atrás, del rescate del Chedungun, el habla. ¿Cómo incorporar eso y que no sea un factor distractor? Tú trabajas harto también el ambiente. ¿Cómo también ir trabajando a la par para que uno no entorpezca al otro? Mira, hay como una premisa sobre la que yo me sujeto siempre, que la imagen cuenta la historia, pero el sonido es capaz de emocionarte y meterte dentro de esos elementos, como dentro de la emoción, insertarte dentro de la historia.
evoca e invoca la emoción que tú puedes tener y de alguna forma se plantea en ese momento que estás viendo la película. Nosotros trabajamos de dos formas. Primero, la musicalidad desde el espacio y desde el territorio. El territorio es un personaje y por lo tanto la sonoridad del territorio también es un personaje. Los ambientes son personajes. Y en los casos de las películas en Chedungun, en Mapudungun, hay una teoría del lenguaje que dice que las palabras son creadas, nacen desde la onomatopeya, principalmente las lenguas de las primeras naciones. Entonces, el Chedungun, uno podría decir, el Chedungun habla y representa los elementos de su paisaje, de su territorio, con palabras, transforma eso en palabras. Por lo tanto, ya las palabras se transforman en una musicalidad y en una representación visual sonora a la hora de hacer una película. Porque a mí no me gusta tanto la música en las películas, pero sí me gusta la música de las películas, ¿ya? No sé, un Carlos Cabeza, un Gustavo Santaolalla, son personajes que son capaces de meterse dentro del relato y sacar la música desde el ambiente, por ejemplo. Bien. Oye, vamos aprovechando, vamos al juego que le tenemos planteado y que precisamente va al tema. A ver cómo a ver si identifican estas bandas de sonido. Tenemos algunos clásicos, que seguramente van a conocer. A ver con qué lo identifican. Dejamos el balón en el área de Nino para que nos diga a ver con qué se acuerdan o si lo conocen. Vamos a revisar en este sentido. Tenemos gran parte de lo que estaban tocando, algunos clásicos. Santaolalla, formidable trabajo que hizo con Pedro Pascal en The Last of Us, y así, pero quedarse en eso sería algo muy básico, pero bueno, así. Vamos a revisar qué les parece. Tenemos un juego. Van a escuchar y ustedes obviamente me dicen a qué película y si las tienen referenciadas les gusta o no. Vamos a escuchar, a ver. A ver, Nino, yo creo que este es un clásico, lo tiene súper referenciado. De hecho, gran parte de esta intro también la usa en el Éxtasis del Oro, Metallica, en sus intros. Sí, extraordinario. Bueno, hay un documental ahora de Morricone. Lo interesante desde mi punto de vista, bueno, es una marca registrada dentro del cine, desde, no sé, Cine Paraíso, bueno, todo el western italiano, etcétera. Yo creo que algo muy interesante de Morricone, aparte de sus melodías maravillosas, pero también cómo mete estos elementos como de música más concreta, de sonido, de cosas como esa misma, creo que es como una ocarina que suena en esta Oye, hay un documental que se llama Sad Hill, que está en Netflix, no sé si lo habéis visto, que es notable porque reconstruye el lugar, o sea, se busca donde se hizo el cementerio y se reconstruye, y de hecho lo reconstruye, literalmente está una comunidad española que tiene a Clint Eastwood en ese sentido. ¿Les gusta Morricone o no a los chiquillos? Al margen de... Sí, a mí mucho. ¿Tuvieron la oportunidad de ir a verlo? Estuvo en Santiago, no sé si 2 o 3 veces. Yo no tuve la oportunidad de verlo, de ir a verlo, pero siempre banda de sonido ligado, ¿no? Sí, que además yo siento que Morricone ha marcado como casi como género, con su música. Con Leones, Sergio Leone, el Spaghetti Western. Hay un documental no sé si creo que está en Netflix, que es de Tarantino hablando sobre Sergio Leone y se me olvidó el nombre en este momento, del otro director que también que hacía el Spaghetti Western, que es como el segundo después de Leone, pero... Walter Hill nos dice el director de... Pero Walter Hill es norteamericano, ¿no? Sí, pues. Sí. Walter Hill. Asistente de dirección dice Carlos Aguilera. Asistente de dirección de Leone. Otro dato más. Sam Peckinpah también, pero de otra línea. No sé si también lo ubican. ¿De Morricone algo en particular, chiquillos, o no? ¿Que se queden? Bueno, Cine Paraíso. Estuvo La Misión también, pues. La Misión. Bueno, y Tarantino lo volvió a llamar también y ocupó música de él, que hubo un problema ahí con Tarantino porque según no le gustó mucho a Morricone cómo había trabajado su música. No sé. Vamos a escuchar otras bandas de sonido y seguimos conversando. Yo no sé si es mito o verdad, pero sí sé que Inti Illimani pudo haber participado en La Misión. Lo hizo en la banda de sonido, no sé si no se cuadraron una agenda entre medio, pero es una de las tantas historias que es incomprobable. Claro. Pero en el punto de las redes sociales como que te crea o realidades o verdades. Vamos a estar viendo si esto realmente es así. Vamos con otra banda de sonido. Ahí lo dejamos en el área, en el lado de Pancho. Que caiga. Y que esto es un compositor argentino que mucha gente quizás desconocía. Hablo de la serie de televisión. Pancho, ¿te gusta en particular? Estamos hablando de Misión Imposible. Misión Imposible. Lalo Schifrin. Me llevaron para el otro lado. ¿Ah? Al otro lado, estamos aquí. Por eso, multiverso. La verdad es que yo soy
casi no veo cine Esta es una serie de televisión primero, sí. Sí, pues el Superagente 86, ¿no? No, Misión Imposible, aquí estamos viendo. La serie. La banda de sonido, después la tomó quién hace la música? productora Wagner Cruz y la transformó en Misión Imposible 7. Que a todo esto le fue re mal en la taquilla. Sí. Ahora, Parece que a Tom Cruise se tiró en la moto. No, hizo de todo, pero es que falló porque... Bueno, no falló. Porque se estrenó junto con Barbie y Oppenheimer. Claro, entonces, a la semana después... No cabía nada más y... Entonces, yo soy fan de Misión Imposible. Mala estrategia. Pero sobre todo la Misión Imposible, la de donde estuvo Philip Seymour Hoffman como el gran villano, que ha tenido unas películas notables en otra área. Entonces me llamó la atención que participara de una película de acción en el estilo Cruz. Yo sé que el Pancho me va a destrozar Misión Imposible. Mejor tenemos otra banda de sonido, Pancho, ¿no? A ver, vamos con otra. Me quedó claro que a Pancho no... A ver, vamos con otra. No voy por ese lado. Sigamos escuchando. Parte de las referencias regionales, nacionales que tenemos en bandas de sonido. Hitchcock. Vértigo. Psicosis. ¿Pero quién es el autor? Hitchcock, que tuvo una eterna disputa, no, también incomprobable, vamos a verlo, con Pink Floyd entre medio para participar de una película en particular que es La Naranja Mecánica, porque él quería... Kubrick, perdona, nada que ver. Lo quería en Odisea del Espacio, creo. ¿Te acuerdas? Sí, la quería en Odisea del Espacio y no pasó nada finalmente. Y en La Naranja Mecánica también, de hecho hay un paneo en donde se ve de fondo un disco de Pink Floyd, casi como, no sé, como estos juegos de estos gallitos, porque ellos se negaron a participar de esta película en particular, en otra línea. Esta película en particular, y Hitchcock, digamos que M. Night Shyamalan también como que incorporó esto, la participación del director, ya sea como actor o esto, no sé cómo se llama técnicamente, los cameos. ¿Cómo lo ven ustedes y el impacto de esta película en particular, que tuvo un remake bien malo? No sé si ustedes lo vieron. Sí, de Gus Van Sant, creo que. Sí, con Gus Van Sant. A mi juicio, o sea, no, yo siento que Psicosis es otro nivel de película, extraordinaria, a mi juicio. Me parece una película, bueno, no vamos a hacer el análisis cinematográfico acá, pero de hecho, por ejemplo, Hitchcock cuando filma esta película, y se le preguntó, por ejemplo, por la sangre, porque estaba en blanco y negro la película, entonces decía, bueno, todos sabemos de qué color es la sangre, y tiene esa escena famosa de la ducha, que a mí me pasó algo bien extraño. Hace un tiempo estaba hablando con un sobrino, que chico, no sé, tenía 8 años, entonces hizo la música de Psicosis, el ching, ching, entonces él me decía como de terror, y le decía, ¿tú sabes de qué es lo que es eso? No tenía idea, pero él sabía que eso es el sonido de alguien atacando en un contexto de terror a otra persona, entonces pienso... Ahí el valor o la pregnancia, como queda, ya a la persona que estamos hablando, como casi patrimonialmente, un sonido, claro, que va a un sonido en rigor o una canción de una película que ya en esta generación no saben ni siquiera de dónde viene, pero que está así vinculada. Que, no sé, eso es algo muy bello del cine. Yendo más allá y usando como ejemplo eso, ¿cómo incorporar ese tema técnico que plantea Nino? Es que se transforman como en un leitmotiv, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú ocupas esa música, todas las personas piensan en ¿quién? En Psicosis. O sea, los que han visto Psicosis. La mayoría piensa que la canción, los más chicos piensan que la canción es original de otra cosa, pero eso es lo que hace, se transforma. La película es un tópico porque no existe nada igual antes que esa película. Entonces, esa es como el valor que tiene y el construir un leitmotiv que ha durado, no sé, 100 años. Yo tuve la oportunidad de conversar harto con Jorge Aliaga, que también es compositor acá, la música local, regional, país. ¿Con qué se quedan a la hora de que, por ejemplo, hay gente que nos está viendo ahora y está, recién abriendo el ojo en torno a las bandas de sonido, pero llévalo acá a nivel local? ¿Con qué se quedan ustedes? ¿Qué podemos rescatar? A mí me gusta mucho el trabajo que hace Maite Alberdi también, en cómo va sonorizando sus documentales. El Agente Topo, un tanto ejemplo, lo que está haciendo con Augusto Góngora. Estuvimos con Paulino Ruti hace un mes antes de que falleciera Augusto Góngora y tocamos el tema del documental que en poco tiempo más se va a estrenar. Sí. ¿Cómo van viendo eso en ese sentido? Compositores, compositoras locales o regionales, país. Hay varios que han hecho música, pero yo me quedo con un director que trabaja hace rato con Carlos Cabeza, que es Larraín, Pablo Larraín. Pablo Larraín lleva
un rato trabajando con Carlos Cabezas y siento que da en el tono. Los hermanos Larraín con Fábula. Con Fábula, sí, sí. No sé si es el mejor ejemplo, pero es por Carlos Cabezas el ejemplo. Y logra que la música no se note. Incluso, porque cuando la música se nota es porque está mal musicalizado. Cuando uno edita cosas y no corre la secuencia, uno le mete música para que la secuencia corra. Hace como ese tipo de cosas. Y en las películas uno trata de reforzar, de arreglar, pero cuando aparece la música, porque tiene que aparecer la música, es interesante. Y yo siento que eso pasa con Carlos Cabezas, que logra generar una sonoridad. Incluso hay una película, Nadie sabe que estoy aquí, que es del Gaspar Antilo, en que Carlos Cabezas hace, es una especie de musical y el tema central se transformó en una tremenda canción, pues Carlos Cabezas la termina tocando en sus conciertos, porque es capaz de construir esos mundos sonoros. Yo de verdad me quedo con él, con Aliaga igual, porque Aliaga el sonido de Raúl Ruiz y en el fondo es la esencia más importante del cine chileno, podemos decirlo desde un punto de vista de un lenguaje y una narrativa. Pero con lo actual y para reconocer, yo me quedo con Carlos Cabezas. Aquí, el hombre detrás de la doctora. Estaba recordando un poco un trabajo que hicimos hace unos años atrás en la provincia de Arauco. Nos encargaron hacer un promocional de la provincia, pero hicimos esta investigación, esta búsqueda de cómo mostramos la provincia de Arauco y generamos una identidad, o le buscamos algo. Y claro, hablando de sonoridad, igual ahí le encargamos la música de esa pieza a Pablo Álvarez, que no sé si recuerdan la banda Niño Cohete que existió, y que pronto vuelve con... Todo vuelve. Claro, todo lo bueno vuelve. No, y claro, a él le encargamos la sonoridad de esta, o sea, la pieza musical de esta pieza. Oye, yendo a ese mismo tema, a la hora del montaje, en la escuela del periodismo, quizás muy ligado, yo tengo solo una experiencia en un documental que significó harto trabajo. Algún día lo mostraré si me permiten los contratos de por medio. Aquí escribimos siempre para la imagen, vamos en búsqueda de la imagen, de la historia. A la hora precisamente de esto, incorporar el sonido. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Va todo a la par? Nino, Felipe, Pancho. Yo trabajo harto en montaje, es como lo que más he hecho probablemente, no sé, también dirección, escenificación, pero montaje he hecho harto. Yo creo que, particularmente, me toco el micrófono. No hay problema. Siento que se puede atacar desde los dos lugares del montaje. Es decir, yo creo que tú puedes componer una escena y luego ir a buscar la sonoridad, y a veces también ha pasado que hay veces que busco solamente en el sonido y luego voy a la imagen, de las dos cosas. Ahora, yo pienso que hay algo que es muy interesante, y el ejemplo que hemos visto, y me acordé que hace muchos años en Concepción hicimos un programa, creo que fue por TV, justamente se llama Pencopolitania, que la música la hizo el Cutiaste. Sí, me acuerdo que le hicimos, lo llamábamos en ese tiempo, estábamos comenzando, y para nosotros era muy ilusionante trabajar con Cutiaste, y hizo la entrada. A ver si por ahí la voy a encontrar. Pero pensaba que estaba por un lado la música. Yo últimamente siempre he trabajado mucho con la música, pero con músicos. Por ejemplo, un documental que hicimos sobre Jepe y Margot Loyola, que fue, bueno, era la música la protagonista y otras cosas. Pero también algo que es interesante, lo que decía Pancho, y que me parece muy bonito, que es trabajar sobre la sonoridad, es decir, sobre el diseño sonoro, que no es lo mismo. De repente tenía una película que tiene un bello o un buen diseño sonoro y la música cumple un nivel mucho, o sea, que está mucho más atrás, y tal vez tiene dos canciones en la película o una canción en los créditos que fue. Y me parece interesante eso, porque también siento que Hollywood, entre comillas, o como el mainstream, ha impuesto como una especie como de dictadura de la banda sonora. Entonces tenía un plano entrando al río y suena una música increíble, te pone a llorar, pero todavía no pasa nada en la película. Entonces yo creo que pasa eso también. Me encanta la música en todo sentido, y la soundtrack de la historia del cine son increíbles, pero también siento que es interesante darle espacio al diseño sonoro y que la música también acompañe a veces, que signifique algo, pero que no exista esa como dictadura, que es como de pronto, sobre todo pienso en las películas actuales, como que es hit tras hit. Entonces son películas muy buenas, pero claro, y tenía ahí estaba Bowie, Bob Dylan, no sé qué, y es como, claro, el soundtrack es increíble, pero yo creo que hay que bajarle un poquito el volumen en ese sentido y trabajar más con los sonidistas y con los diseñadores de sonido para que hagan ese trabajo, que es un trabajo muy expresivo y muy importante, como el director de fotografía, un sonidista o una sonidista que
genere un diseño sonoro interesante para la escena y para la película. Oye, buen tema. Oye, se nos fue el tiempo, desde ya Pancho Toro, Felipe Mundaca, Nino Aguilera, gracias por estar con nosotros, incorporarse a esta apuesta también como canal que es este programa Multiverso, transmitido por todas las plataformas, siempre en vivo. Gracias por estar con nosotros. La respuesta a la pregunta quedó absolutamente clara, pero entre otros puntos, y ahí me tomo de lo que decía el Pancho, nadie es dueño de la verdad, ahí lo importante son las visiones. Y ahí ustedes como referentes locales son pieza clave en esto, de ir creando identidades regionales a partir de nosotros, de la gente de regiones, de ir explorando, de ir indagando en el trabajo de ustedes en particular. Repito, la gracias por estar con nosotros. Gracias, William.